Cuando Ezequiel tenía solo 9 años, su madrastra lo miró a los ojos y dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. Tu sangre sucia no pertenece aquí. Lo echó de la casa en pleno invierno patagónico, sin dinero, sin familia, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un pedazo de tierra que todos consideraban inútil. Ella se quedó con la casa, con la comodidad, con todo. Durante 15 años, Ezequiel sobrevivió como pudo. Trabajó en ranchos lejanos, durmió en cuartos fríos, comió lo que otros desechaban, pero nunca vendió esa tierra, nunca la olvidó, porque su padre le había dicho algo antes de morir: esa tierra te cuidará si tú la cuidas. Y un día, un extraño llegó con noticias que lo cambiarían todo. Resulta que esa tierra inútil escondía un secreto que valdría más de $100 millones. Esta es la historia de cómo la mujer que llamó a Ezequiel sangre sucia perdió todo, y él aprendió que algunos legados no se pueden robar. Quédate hasta el final. Te prometo que no lo esperarás. Dediqué más de 40 horas a crear este video para ti, completamente gratis. El 88% de las personas toma el valor y se va sin dejar nada, ni siquiera un like de 2 segundos. Pero el 12% entiende algo importante. Todo valor merece respeto. Si este video te aportó algo, respétalo con un like y una suscripción. Y deja tu nombre en los comentarios. Así es como el 12% que gana en la vida construye relaciones de beneficio mutuo. Y sé que tú eres uno de ellos. La noche en el rancho de Patagonia era fría como siempre. Ezequiel Navarro, de apenas 9 años, dormía en el pequeño cuarto que había sido de su padre. En su muñeca llevaba la pulsera de lana que su abuela mapuche le había tejido antes de morir. Afuera, en el corral, sus 2 cabras Cuyén y Antú dormían acurrucadas contra el viento. Su padre se las había regalado 2 años atrás. Cuidar animales te enseña a cuidar la tierra, mijo. Facundo Sánchez, su hermanastro de 19 años, entró tambaleándose. Olía a alcohol barato y rabia. Despierta, indio de mierda, gruñó, arrancando las mantas. Ezequiel se incorporó, asustado. Facundo agarró su brazo y vio la pulsera. ¿Todavía usas esta porquería? La arrancó de su muñeca. Ezequiel gritó. ¡No! Era de mi abuela. Facundo sacó un encendedor del bolsillo. Tu abuela era una india sucia, como tú. Prendió el fuego. Ezequiel se lanzó sobre él, desesperado, arrebatándole la pulsera antes de que las llamas la consumieran por completo. Los bordes estaban quemados, el tejido chamuscado, pero aún existía. Facundo lo empujó contra la pared. Mañana te vas de aquí. Mi madre ya lo decidió. No queremos tu sangre contaminando esta casa. Salió dando un portazo. Ezequiel se quedó en el suelo, temblando, abrazando la pulsera quemada contra su pecho. No entendía. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Qué había hecho mal? A las 5 de la mañana, Mirta Sánchez abrió la puerta sin tocar. Levántate, empaca tus cosas. Hoy te vas. Su voz era fría como el viento patagónico que silbaba afuera. ¿A dónde, tía Mirta?, preguntó Ezequiel con voz temblorosa. No me llames, tía. Y no importa a dónde. Solo sé que ya no puedes quedarte aquí. Se acercó a él. Sus ojos, que alguna vez fingieron amabilidad, ahora eran duros como piedras. Tu sangre sucia no pertenece aquí, Ezequiel. Tu padre está muerto, y con él murió cualquier obligación que yo tuviera contigo. Pero yo no tengo a dónde ir. ¿Y Cuyén? ¿Y Antú? ¿Quién las va? Esas cabras las venderé mañana. Ya no son tu problema. Ezequiel sintió que algo se rompía dentro de él. No solo lo echaban a él, le quitaban todo. Con manos temblorosas, metió en una mochila raída lo poco que tenía: 2 mudas de ropa, la pulsera quemada, una foto de su padre que guardaba bajo la almohada, y la lata de metal donde su padre había guardado las escrituras de la tierra.
Esta tierra es tuya, mi hijo, le había dicho su padre meses antes de morir. Cuídala. Algún día te cuidará a ti. Ezequiel no sabía qué significaba eso. Solo sabía que era lo último que su padre le había dado. Salió al patio. El sol apenas comenzaba a salir. Mirta estaba junto a una camioneta vieja. Un hombre mayor, de rostro curtido y ojos tristes, esperaba en el asiento del conductor. Era don Osvaldo, un gaucho que trabajaba en los ranchos de la zona. «Sube», ordenó Mirta. Ezequiel caminó hacia el corral. Cuyén lo miró con sus ojos oscuros, balando suavemente. Antú se acercó a la cerca. Ezequiel extendió la mano, tocó su cabeza por última vez. «Lo siento», susurró. «No puedo llevarlas conmigo». «Apúrate», gritó Mirta. Ezequiel subió a la camioneta. Antes de cerrar la puerta, levantó la vista hacia la ventana de la casa. Allí estaba Luciana, su hermanastra de 15 años, mirándolo con lágrimas en los ojos. Movió los labios sin sonido. «Lo siento», pero no bajó. No lo defendió. Solo miró. Mirta cerró la puerta de golpe. «Llévalo a la estancia López, a 200 kilómetros de aquí. Allá necesitan manos para el trabajo. Que se gane su comida». Don Osvaldo asintió en silencio. Arrancó el motor. Mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra, Ezequiel miró hacia atrás. El rancho se hacía cada vez más pequeño. Las dos cabras seguían junto a la cerca, mirando el camino. Mirta ya había entrado a la casa. Solo Luciana seguía en la ventana, una sombra inmóvil. Ezequiel apretó la pulsera quemada en su puño. No sabía que pasarían 15 años antes de volver. No sabía que esa tierra que todos despreciaban cambiaría todo. No sabía que nunca volvería a ver a Cuyén y Antú. Solo sabía que, por primera vez en su vida, había perdido absolutamente todo. 15 años después, 2022. Ezequiel Navarro tenía 24 años cuando su vida cambió para siempre. Pero esa mañana todavía no lo sabía. Despertó en un cuarto pequeño de Bariloche. Las paredes eran delgadas. Se oían los gritos de los vecinos, el llanto de un bebé, el tráfico en la calle. Nada como el silencio de la Patagonia que recordaba de niño. Se levantó, se lavó la cara en el lavabo agrietado. Al secarse, vio la pulsera en su muñeca. Cuyén y Antú habían pasado 15 años. Las cicatrices del fuego seguían ahí, oscuras contra la lana descolorida. Cada mañana la veía, cada mañana recordaba. Trabajaba como mecánico en un taller al otro lado de la ciudad. Ganaba lo suficiente para el alquiler, la comida, nada más. Los otros mecánicos no sabían que era mapuche, no preguntaban. Él no contaba, pero había tenido otra vida, una vida que casi había olvidado. 15 años atrás. Tenía 10 años. Don Osvaldo lo había recibido en la estancia López con una mirada que decía: «Sé lo que te hicieron». «Muchacho», le había dicho el viejo gaucho la primera noche, «aquí vas a trabajar duro, pero también vas a aprender. ¿Me entiendes?». Ezequiel había asentido, todavía mudo del shock. Osvaldo le enseñó todo: a montar a caballo, a reparar cercas, a encender fuego con piedras. Pero más importante, le enseñó algo que Mirta había intentado arrebatarle. Una tarde, cuando Ezequiel tenía 13 años, Osvaldo lo encontró llorando junto al corral de cabras. «Extraño a Cuyén y Antú», había dicho el niño. «Mi padre me las dio, yo las cuidaba y las perdí». Osvaldo se sentó a su lado en la tierra. «No las perdiste, muchacho, te las robaron. Hay diferencia». «¿Cuál?». «Que lo que te roban no te define. Lo que tú eliges guardar, eso sí». Le puso una mano en el hombro. «Tu padre te enseñó a cuidar animales para que aprendieras a cuidar la tierra, ¿cierto?». Ezequiel asintió. «Bueno, la tierra todavía es tuya. Nadie puede robarte eso. Y algún día, cuando estés listo, volverás y harás lo que tu padre quería».
Esa noche, Osvaldo le había enseñado algo más. Tu sangre no es sucia, Ezequiel. Es la sangre de los mapuche, de guerreros, de gente que defendió esta tierra durante 300 años contra los españoles. Tu abuela tejió esa pulsera con orgullo. Úsala con orgullo. Ezequiel había tocado la pulsera quemada. Pero Mirta dijo, Mirta tiene miedo. La gente que tiene miedo dice cosas feas. Pero tú no tienes que creerlas. A los 16 años, Osvaldo le había enseñado a hablar mapudungún, el idioma de su pueblo. A los 18, le había contado historias de sus ancestros, de batallas, de la tierra sagrada. Y cuando Ezequiel cumplió 18 y decidió irse a la ciudad a buscar trabajo, Osvaldo le había dado un abrazo largo, la lata con las escrituras. ¿Todavía la tienes? Sí, abuelo. Osvaldo sonrió. Era la primera vez que Ezequiel lo llamaba abuelo. Nunca la vendas. No importa cuánto necesites dinero. Esa tierra es tu herencia. Y las herencias no se venden, se protegen. Presente, 2022. Ezequiel estaba en el taller, las manos negras de grasa, cuando su compañero Tomás entró emocionado. ¿Escuchaste las noticias? Hay empresas extranjeras comprando tierras en la Patagonia. Dicen que hay minerales raros. Están pagando fortunas. Ezequiel levantó la vista. ¿Qué tipo de minerales? No sé, algo para tecnología. Baterías, teléfonos. Los gringos están locos por eso. Tomás siguió hablando, pero Ezequiel ya no escuchaba. Esa noche buscó en su teléfono viejo. Minerales raros Patagonia. Exploración minera argentina. Tierras con valor estratégico. Las noticias hablaban de neodymium, de litio, de tierras que nadie había valorado y que ahora valían millones. Ezequiel abrió el cajón de su mesita de noche. Sacó la lata de metal. Las escrituras seguían ahí, amarillentas, frágiles. 12 hectáreas en las montañas de Patagonia. Tierra que Mirta había despreciado. Tierra que Facundo había llamado piedras inútiles. Se quedó mirando el papel largo rato. Luego sacó su teléfono y buscó el precio de un boleto de autobús. 2 días después. El autobús se detuvo en medio de la nada. Ezequiel bajó con su mochila. El conductor lo miró raro. ¿Seguro que es aquí? No hay nada por kilómetros. Seguro. El autobús se fue. Ezequiel se quedó solo en el camino de tierra. El viento soplaba fuerte, como siempre en la Patagonia. Miró hacia las montañas. En algún lugar allá arriba estaba la tierra. Su tierra. Cerró los ojos. Por un momento, pudo escuchar la voz de su padre. Esta tierra te cuidará si tú la cuidas. Y la voz de Osvaldo. Las herencias no se venden, se protegen. Ezequiel abrió los ojos, ajustó la mochila en sus hombros y empezó a caminar hacia las montañas. No sabía que en 3 días un extraño llegaría con noticias que cambiarían todo. Solo sabía que había esperado 15 años y que finalmente había vuelto a casa. La tierra no había cambiado en 15 años. Ezequiel caminó por el terreno que su padre le había dejado. 12 hectáreas de nada, según Mirta. 12 hectáreas de piedras inútiles, según Facundo. Pero para Ezequiel era su herencia. El paisaje era duro, rocas por todas partes, cubiertas de líquenes grises, tierra seca, agrietada por el frío de la Patagonia. No había árboles, no había agua visible, solo montañas en la distancia y un cielo inmenso. Y viento, siempre viento. Se agachó, tomó una de las rocas. Era verde, con vetas oscuras, pesada. Había miles como esta. Toda su vida había visto estas piedras y nunca les había dado importancia. ¿Podían valer algo? El viento sopló más fuerte. Ezequiel se levantó y entonces escuchó un motor. Un vehículo todoterreno negro apareció por el camino. Moderno, caro, completamente fuera de lugar. Se detuvo a unos metros. Un hombre de unos 50 años bajó. Rubio, alto, vestido con ropa práctica pero de buena calidad.
Llevaba equipo técnico. Guten Tag, dijo, y luego se corrigió. Perdón, buenos días. ¿Habla usted español? Ezequiel lo miró con desconfianza. Sí, perfecto. Mi español no es muy bueno, pero lo intento. El hombre sonrió y extendió la mano. Me llamo Klaus Bergmann. Soy ingeniero de energía renovable. Vengo de Alemania. Ezequiel no tomó su mano. ¿Qué hace aquí? Klaus bajó la mano sin ofenderse. Estoy haciendo un estudio de la región. Mi empresa busca ubicaciones para proyectos de energía limpia y también ciertos minerales. Miró alrededor. ¿Es usted el dueño de esta tierra? Sí, Ezequiel Navarro. Klaus sacó un pequeño aparato de su mochila. Señor Navarro, ¿me permitiría tomar muestras del suelo? Solo necesito analizar la composición. Ezequiel cruzó los brazos. ¿Por qué debería dejarle? Porque si mi teoría es correcta, su tierra podría ser muy valiosa. Y usted tiene derecho a saberlo. ¿Valiosa cómo? Klaus señaló las rocas verdes. ¿Puedo ver una? Ezequiel le entregó la piedra. Klaus la observó con una lupa. Pasó el detector sobre ella. El aparato emitió un pitido constante. ¿Ve este color verde? Esto no es una roca común. Es neodymium, un mineral de tierras raras. ¿Tierras raras? Minerales que se usan para fabricar tecnología moderna. Baterías de carros eléctricos, turbinas de viento, teléfonos. Todo lo que tiene un imán fuerte necesita neodymium. Ezequiel miró la piedra. Había miles. ¿Y eso vale dinero? Klaus lo miró directamente. Señor Navarro, el mundo depende de estos minerales. Solo unos pocos países los tienen. China controla el 90% del mercado mundial. El resto del mundo está desesperado por encontrar nuevas fuentes. ¿Cuánto vale? Necesito análisis en laboratorio para estar seguro. Pero si esta tierra tiene el nivel que sospecho, podríamos estar hablando de decenas de millones de dólares. Ezequiel sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una roca. ¿Millones de pesos? No. Millones de dólares estadounidenses. El viento sopló fuerte entre ellos. Ezequiel miró las rocas verdes esparcidas por todas partes. No puede ser cierto. Lo entiendo. Por eso necesito su permiso para hacer pruebas adecuadas. Klaus se agachó junto a él. Si tiene valor, usted merece saberlo. ¿Y qué gana usted? Klaus sonrió. Buena pregunta. Significa que no es usted ingenuo. Mi empresa quiere hacer negocios justos. Si su tierra tiene neodymium, queremos proponerle una sociedad. Usted sigue siendo el dueño. Nosotros extraemos el mineral de forma sostenible. Compartimos las ganancias. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque si quisiera robarle, no estaría aquí. Su tierra no tiene título perfecto registrado en Buenos Aires, ¿verdad? Pude haberla comprado en subasta sin que usted se enterara. Ezequiel lo miró sorprendido. Investigué. Pero vine directo a usted porque creo que esta tierra debe beneficiar a quien la ha protegido. Klaus se puso de pie. Déjeme tomar las muestras. En 3 días tendré resultados. Si no vale nada, me voy. Si vale algo, hablamos. ¿Trato? El viento sopló más fuerte. Klaus levantó la vista. Sacó otro aparato con una pequeña hélice. Pero hay algo más, dijo, observando la pantalla. Este viento lo levantó más alto. La hélice giraba frenéticamente. Nunca había visto lecturas así. Miró a Ezequiel con asombro. Señor Navarro, su tierra no tiene solo un tesoro. Tiene 2. 3 semanas después. La sala del juzgado en Bariloche olía a madera vieja y papeles polvorientos. Ezequiel se sentó en una silla incómoda, con un traje prestado que le quedaba grande. A su lado, la doctora Romina Ortiz revisaba documentos. Era abogada especializada en derechos indígenas. Klaus había insistido en pagarle. Al otro lado de la sala, Facundo Sánchez lucía demacrado. 34 años, pero parecía de 50. Los ojos rojos, las manos temblorosas.
En la última fila, Mirta observaba en silencio, el rostro de piedra. El juez Morales entró. Todos se pusieron de pie. Caso número 2847. Facundo Sánchez contra Ezequiel Navarro. Disputa de propiedad. Siéntense. El abogado de Facundo se levantó. Un hombre de traje caro y sonrisa de tiburón. Su señoría, mi cliente sostiene que el señor Navarro no es hijo legítimo de don Tomás Navarro. Las escrituras son fraudulentas. Ezequiel apretó los puños bajo la mesa. El abogado continuó. ¿Tiene usted certificado de nacimiento, señor Navarro? ¿Acta de matrimonio de sus padres? Ezequiel tragó saliva. Mi madre murió en el parto. El hospital era pequeño. Los registros... Conveniente. El abogado sonrió. ¿Y cómo sabemos que la ascendencia que usted reclama es real? ¿Tiene pruebas de que es quien dice ser? Doctor Ortiz se puso de pie de golpe. Objeción. La línea de cuestionamiento es discriminatoria. Está cuestionando la identidad del señor Navarro por su origen étnico. El juez frunció el ceño. Sostenida. Abogado, límite sus preguntas a los hechos legales. El abogado de Facundo se encogió de hombros. Muy bien. Señor Navarro, ¿tiene alguna prueba científica de su parentesco con don Tomás? No. Entonces no hay forma de verificar. Pido prueba de ADN, interrumpió doctora Ortiz. Existen restos de don Tomás Navarro enterrados en el cementerio de su pueblo natal. Podemos compararlos con el ADN del señor Navarro. El juez asintió. Autorizado. Se realizará la prueba. Suspendo la sesión por una semana. Una semana después, el juzgado estaba más lleno esta vez. La noticia de la tierra millonaria había atraído curiosos. El juez leyó un papel. Los resultados de ADN confirman 99.7% de coincidencia parental. Ezequiel Navarro es hijo biológico de don Tomás Navarro. Facundo se hundió en su silla. Mirta cerró los ojos. El abogado de Facundo se levantó, sudando. Aún así, su señoría, mi cliente fue criado como hijo en esa casa. Tiene derechos. La puerta del juzgado se abrió. Una mujer de 30 años entró. Pelo largo, ojos cansados, vestido simple. Disculpe, su señoría. Soy Luciana Sánchez. Tengo información relevante para este caso. Ezequiel la reconoció de inmediato. La niña en la ventana. Ahora una mujer. Mirta se puso pálida. ¿Luciana? El juez frunció el ceño. ¿Quién es usted? Soy hermanastra de Facundo e hijastra de Mirta Sánchez, quien fue madrastra de Ezequiel. Luciana caminó hasta el frente. Viví con Ezequiel cuando él tenía 8 y 9 años. ¿Y qué puede decirnos? Luciana miró a Mirta, luego a Ezequiel. Que mi madre lo echó de la casa por racismo, no porque no fuera hijo de don Tomás, sino porque era mapuche. Luciana, gritó Mirta. ¿Cómo puedes? Orden. El juez golpeó el martillo. Señora, siéntese o salga. Mirta se sentó, temblando de rabia. Luciana continuó, la voz quebrada pero firme. Yo tenía 15 años. Vi todo. El abuso de Facundo. El odio de mi madre. Ezequiel era un niño inocente, y no hice nada para defenderlo. Las lágrimas corrieron por su rostro. Eso me ha perseguido cada día durante 15 años. Hoy hago lo correcto. Miró a Ezequiel. Perdóname. Ezequiel asintió lentamente. Una lágrima bajó por su mejilla. El juez escribió en sus notas. He escuchado suficiente. El ADN confirma parentesco. El testimonio confirma las circunstancias. Miró a Facundo con disgusto. Además, invocaré la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas de Argentina. Esta tierra está bajo protección especial por su conexión con comunidades mapuche. Levantó el martillo. Fallo a favor del demandado. Ezequiel Navarro es el único heredero legítimo. La propiedad queda bajo su control absoluto y protección indígena. Caso cerrado. El golpe del martillo resonó en el silencio. Facundo se desplomó, derrotado. Mirta se levantó y salió sin mirar atrás. Afuera del juzgado,
Luciana se acercó a Ezequiel. No espero que me perdones completamente. Solo, gracias por no odiarme. Ezequiel la miró. Eras una niña. Ella era un adulto. Hay diferencia. Luciana lloró, asintió, se fue. Ezequiel se quedó en los escalones del juzgado. Klaus llegó, le puso una mano en el hombro. «Lo lograste». «Sí». Ezequiel miró hacia las montañas. «Ahora viene la parte difícil». «¿Cuál?» «Decidir qué hacer con todo esto». 2 semanas después. Buenos Aires. La oficina de abogados tenía ventanas de piso a techo que daban a la ciudad. Ezequiel se sentó en una silla de cuero que valía más que todo lo que había poseído en su vida. Klaus estaba a su lado. Doctora Ortiz revisaba el contrato. Un abogado corporativo explicaba los términos con voz monótona. Señor Navarro, según este acuerdo, el consorcio Green Patagonia instalará 300 turbinas eólicas y realizará extracción sostenible de neodymium. La división de ganancias es 40% para usted, 35% para el consorcio, 25% para un fondo comunitario. El abogado señaló un número en el papel. Basándonos en proyecciones de 20 años, su porcentaje generaría aproximadamente $48 millones. Ezequiel miró el número. 48 millones. Más dinero del que podía imaginar. ¿Puedo hacer algo diferente con mi parte?, preguntó. El abogado alzó las cejas. ¿Diferente cómo? Quiero crear un fideicomiso. La tierra no puede venderse nunca. Mi porcentaje va a un fondo para mi pueblo mapuche. Educación, salud, cultura. Silencio en la oficina. El abogado corporativo lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Señor Navarro, eso significa que usted no será millonario personal. El dinero irá a otros. Lo sé. ¿Está seguro? Esto es inusual. Ezequiel tocó la pulsera en su muñeca. Mi abuelo me enseñó algo. La tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. Esta tierra es de mi pueblo. Siempre lo fue. Klaus sonrió ampliamente. Ger Navarro, usted es un hombre extraordinario. Se volvió hacia el abogado. El consorcio apoya completamente esta decisión. De hecho, agregaremos un 5% adicional de nuestra parte al fideicomiso. Doctora Ortiz puso una mano en el hombro de Ezequiel. Su padre estaría orgulloso. Ezequiel firmó el documento. Tinta negra sobre papel blanco. Fideicomiso de Tierras Mapuche Navarro. Protegido para siempre. Esa tarde, sala de prensa. Las cámaras parpadeaban. Periodistas llenaban la sala. En la primera fila, 5 ancianos mapuche con vestimenta tradicional observaban en silencio. Klaus habló primero, explicando el proyecto técnico. Luego le pasó el micrófono a Ezequiel. Ezequiel se puso de pie. Las manos le temblaban. Leyó de un papel. Mi nombre es Ezequiel Navarro. Soy mapuche. Su voz se quebró. Hace 15 años, me echaron de mi hogar porque me dijeron que mi sangre era sucia. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Hoy, esa misma sangre me da el derecho de proteger la tierra de mis ancestros. Esta tierra fue robada a mi pueblo hace 150 años. Hoy la devuelvo. No a mí solo, a todos nosotros. El fideicomiso de Tierras Mapuche Navarro usará las ganancias para educación, salud y cultura. La tierra nunca se venderá, estará protegida para siempre. Los ancianos mapuche se pusieron de pie. Uno de ellos levantó las manos y emitió un grito agudo, vibrante, ulululación. Los demás se unieron. El sonido ancestral llenó la sala moderna de vidrio y acero. Ezequiel no pudo continuar. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Un periodista preguntó, ¿cuánto dinero personal recibirá usted? Ezequiel se limpió los ojos. Nada. Todo va al fideicomiso. ¿Nada? ¿Por qué? Porque algunos legados valen más que dinero. Las cámaras no dejaban de grabar.
La imagen de un joven mapuche llorando mientras ancianos celebraban se volvería viral en horas. Después de la conferencia, Ezequiel salió al balcón del edificio. La ciudad se extendía debajo de él. Luces, tráfico, millones de personas viviendo sus vidas. Su teléfono sonó. «Hola. Ezequiel, soy Luciana. Vi la conferencia por internet. Fue hermoso. Su voz era suave. ¿Necesitas ayuda con el fideicomiso? Soy maestra. Puedo ayudar con la parte educativa». Ezequiel miró el horizonte. «Sí, eso sería bueno. Gracias». Colgó. Respiró profundo. El viento de Buenos Aires soplaba diferente al de la Patagonia. Más cálido, pero todavía le recordaba a casa. «Ya casi termina», murmuró para sí mismo, pero sabía que faltaba una cosa. Una conversación que había estado evitando durante 15 años. 2 años después. 2024, sección 1. La caída. La celda en la cárcel de Río Gallegos olía a humedad y desesperación. Facundo Sánchez, ahora de 36 años, se sentó en el catre de metal. Había perdido peso. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban huecos. 12 años de condena por homicidio vehicular. Una noche de borrachera. Un auto que no vio. Una familia destruida. El juez no había mostrado piedad. En su pequeño escritorio de metal había un sobre sin abrir. La dirección del remitente. Ezequiel Navarro, Buenos Aires. Facundo lo había escrito 3 meses atrás. Una carta de disculpa. Palabras que nunca había dicho cuando tuvo la oportunidad. «Perdóname, hermano. Estaba equivocado. Tu sangre nunca fue sucia. Era mi alma la que estaba podrida». Ezequiel nunca la abrió. El sobre había sido devuelto sin abrir. Facundo lo guardó en el cajón junto a las otras cosas que ya no importaban. Algunos hombres aprenden demasiado tarde. Él era uno de ellos. Sección 2. El trabajo Neuquén. Ciudad industrial. Departamento de un solo ambiente en un edificio viejo. Mirta Sánchez, 62 años, se puso el uniforme azul de la empresa de limpieza. Sus manos, que alguna vez habían mandado en un rancho, ahora sostenían trapeadores y productos químicos. El rancho se había perdido en 2020. Eduardo, su segundo esposo, la había abandonado 2 años antes de eso. «No me casé contigo para ser pobre», le había dicho al irse. Luciana no le hablaba desde el juicio. Facundo estaba en prisión. Estaba completamente sola. Esa noche limpió oficinas vacías en el centro de la ciudad. En la sala de descanso, la televisión estaba encendida. Las noticias nocturnas. Ezequiel Navarro, líder del proyecto Green Patagonia, inauguró hoy la 3ª escuela mapuche, financiada por su fideicomiso. Más de 600 niños indígenas ahora tienen acceso a educación bilingüe gratuita. La imagen mostró a Ezequiel cortando una cinta. Sonreía. Estaba rodeado de niños. Luciana estaba a su lado, dirigiendo el programa educativo. Mirta miró fijamente la pantalla. Luego apagó la televisión. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío profundo, donde alguna vez había habido una vida. Siguió trapeando en silencio. Sección 3. El rechazo Buenos Aires. Oficina modesta, pero profesional de Ezequiel. El estanciero López, ahora de 70 años, estaba de pie frente al escritorio. Traje caro, pero las manos temblaban ligeramente. La edad lo estaba alcanzando. «Señor Navarro, sé que en el pasado fui insensible con su situación». López forzó una sonrisa. «Pero me gustaría invertir en su proyecto. Tengo capital disponible». Y Ezequiel lo interrumpió, la voz tranquila, pero fría como hielo. «No, gracias». López parpadeó. «¿Perdón? Este proyecto es para quienes respetaron esta tierra desde el principio». Ezequiel se puso de pie. «Usted la llamó tierra de indios sucia. Me dijo que yo nunca sería nada, que mi sangre me condenaba a ser un peón toda mi vida». López palideció. «Señor Navarro, yo
Eso fue hace años. La gente cambia. Algunas personas cambian. Ezequiel abrió la puerta de su oficina. Otras solo cambian de opinión cuando les conviene. Usted no califica para este proyecto. Buenos días. López salió, la cabeza baja, humillado. Klaus, que había presenciado la escena desde la esquina, sonrió. Eso fue satisfactorio de ver. Ezequiel cerró la puerta. No fue por satisfacción, fue por principios. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Miró por la ventana hacia las montañas distantes de Patagonia. Pero hay una puerta que todavía necesito cerrar. Una conversación que he estado evitando durante 2 años. ¿Con quién? Ezequiel tocó la pulsera en su muñeca. Con la persona que me enseñó lo que es el odio. Es hora de enseñarle lo que es el perdón. Una semana después, Bariloche. La tarde era fría. El viento patagónico soplaba con fuerza por las calles de la ciudad. Ezequiel salió de la ferretería con bolsas de materiales para el proyecto de construcción. La escuela nueva necesitaba reparaciones menores. Cruzó la calle hacia su camioneta cuando la vio. Mirta Sánchez salía del supermercado al otro lado de la calle, cargando bolsas de plástico gastadas. Vestía ropa simple, desgastada. El cabello, antes siempre perfectamente arreglado, ahora tenía más gris que negro. Sus ojos se encontraron. 15 años colapsaron en un segundo. Ezequiel no huyó. Se quedó quieto, esperando. Mirta dudó. Luego lentamente cruzó la calle hacia él. Se detuvieron a 2 metros de distancia. El viento silbaba entre ellos. Ezequiel, su voz era diferente, más pequeña, sin el veneno de antes. Señora Mirta. El señora creó una distancia más grande que los 2 metros físicos. Mirta tragó saliva. Yo vi las noticias, los turbines, las escuelas. Todo lo que estás haciendo es increíble. Gracias. Corto. Educado. Nada más. Ezequiel, necesito decirte algo. He vivido con esto 15 años. Cada día. Cada noche. No necesita decir nada. Sí, necesito. Las lágrimas comenzaron a correr. Estaba equivocada. Tu sangre nunca fue sucia. Yo fui la que estaba sucia. Mi corazón, mi alma, todo en mí. Ezequiel la miró por un largo momento. Ya lo sé. Mirta dio un paso adelante. ¿Puedes perdonarme? Ya la perdoné, señora Mirta. Su voz era tranquila, sin rabia. Lo hice hace años, cuando entendí que su odio no me definía. Que mi sangre mapuche no era mi vergüenza, era mi fuerza. Un destello de esperanza apareció en los ojos de Mirta. Entonces, podemos, pero perdonar no significa olvidar. Ezequiel interrumpió suavemente. No significa que ahora somos familia. La esperanza se apagó. Usted eligió el odio cuando yo tenía 9 años. Me echó a la calle en invierno. Me dijo que mi sangre era sucia. Vendió las cabras que mi padre me regaló. Esa elección no se puede deshacer. Ezequiel, por favor, estoy sola. Luciana no me habla. Facundo está preso. No tengo a nadie. Eso no es mi responsabilidad, señora. No había crueldad en su voz. Solo verdad. Yo también estuve solo. Tenía 9 años. Tuve frío. Tuve hambre. Tuve miedo. Se acercó un paso. Pero aprendí algo. La soledad enseña quién eres realmente. Espero que usted aprenda eso también. Mirta se aferró a un último argumento. Tu padre, él te habría perdonado. Los ojos de Ezequiel se endurecieron por primera vez. Mi padre me habría defendido. Algo que usted nunca hizo. El viento sopló más fuerte. Mirta tembló, no solo de frío. Ezequiel recogió sus bolsas. Le deseo paz, señora Mirta. Espero que la encuentre. Pero no conmigo. Dio un paso hacia su camioneta. Luego se detuvo. Una cosa más. Luciana está trabajando conmigo ahora. Dirige el programa educativo del fideicomiso. Está haciendo algo hermoso con su vida. Está eligiendo ser diferente a usted. Miró a Mirta una última vez.
Usted también puede elegir ser diferente, pero esa elección es suya, no mía. Adiós. Se dio vuelta y caminó hacia su camioneta. No miró atrás. Mirta se quedó congelada en la calle, las bolsas de supermercado en las manos, el viento azotando su ropa delgada. Lo vio subir a la camioneta. Lo vio arrancar el motor. Lo vio alejarse por la calle. No lloró. Ya no podía. El pozo estaba seco, solo vacío. Un vacío profundo y completo donde alguna vez había habido poder, familia, propósito. El viento patagónico siguió soplando y ella siguió de pie, completamente sola. La cámara del dron se elevó sobre la vastedad de la Patagonia. Desde el aire, el paisaje era impresionante y eterno. Montañas que tocaban el cielo con sus picos nevados. Valles que se extendían hasta el horizonte en tonos de verde y marrón. Ríos que serpenteaban como venas plateadas a través de la tierra ancestral. Y en medio de todo, como gigantes blancos plantados por manos invisibles, 300 turbinas eólicas giraban en perfecta sincronía. Sus aspas cortaban el viento con un sonido rítmico, casi musical. Un susurro mecánico que se mezclaba con el silbido natural del viento patagónico. Cada rotación generaba energía limpia. Cada giro alimentaba hogares, escuelas, hospitales a miles de kilómetros de distancia. La voz de Ezequiel, ahora de 28 años, narró sobre las imágenes aéreas. Mi abuelo Osvaldo me decía que el viento mapuche lleva las voces de nuestros ancestros, que si escuchas con atención, con el corazón abierto, puedes oír sus consejos, sus advertencias, sus bendiciones para el futuro. Las turbinas llenaron la pantalla, majestuosas contra el cielo azul infinito. Sus sombras se movían sobre la tierra como relojes solares gigantes. Ahora, ese mismo viento también lleva nuestro futuro, el futuro de nuestros niños, de nuestra gente. Estadísticas aparecieron sobre la imagen en letras blancas elegantes. 300 turbinas de última generación. 900 megavatios de capacidad instalada. 400.000 hogares con energía limpia. 0 emisiones de carbono. 2.400 empleos directos. Creados 85% de empleados son de comunidades locales. La cámara descendió lentamente, mostrando la realidad del proyecto desde más cerca. Caminos pavimentados nuevos que respetaban las rutas de migración de animales. Instalaciones modernas construidas con materiales sustentables y diseño que respetaba el paisaje. Trabajadores con cascos amarillos que incluían símbolos mapuche bordados en sus uniformes de trabajo. Un grupo de técnicos mapuche revisaba un panel de control digital. Una mujer mayor enseñaba a jóvenes aprendices cómo interpretar los datos del viento. Modernidad y tradición caminando juntas. Este proyecto no es solo sobre energía renovable, continuó Ezequiel. Es sobre demostrar al mundo que el progreso y el respeto pueden coexistir. Que la tecnología moderna puede caminar lado a lado con la sabiduría ancestral sin destruir lo que somos. La cámara se detuvo en una turbina específica, la número 1 del proyecto. En su base de concreto, una placa de bronce brillaba bajo el sol. Proyecto Green Patagonia. En honor a don Tomás Navarro y Osvaldo Huenul, quienes enseñaron que la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. El viento siguió soplando, constante e imparable. Las turbinas siguieron girando, incansables, y el futuro siguió naciendo en la tierra del pasado, donde siempre había estado esperando. Hospital Regional de Bariloche. Habitación 307. La habitación olía a desinfectante y a algo más difícil de nombrar. Tal vez a tiempo que se acababa. Tal vez a despedidas inevitables. Osvaldo Huenul tenía 85 años. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte como el roble patagónico, ahora era frágil bajo las sábanas blancas del hospital. El tubo de oxígeno
silbaba suavemente junto a su nariz. Los monitores pitaban en un ritmo constante pero cada vez más débil. Las líneas verdes en la pantalla subían y bajaban como montañas diminutas. Ezequiel sostenía su mano arrugada. Luciana estaba en la esquina de la habitación, en silencio respetuoso, dándoles espacio pero presente. Sé que la voz de Osvaldo era apenas un susurro rasposo. Lo lograste, muchacho. Las turbinas, las escuelas, todo. Las lágrimas ya corrían por el rostro de Ezequiel. No sin usted, abuelo. Usted me salvó cuando nadie más lo hizo. Me enseñó quién soy realmente. Osvaldo negó débilmente con la cabeza, usando la poca energía que le quedaba. No te salvé, mijo. Te enseñé a salvarte a ti mismo. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Sus dedos arrugados apretaron la mano de Ezequiel con sorprendente fuerza. Tu padre te dio la tierra. Yo solo te enseñé a escucharla, a entender su lenguaje. Pero tú elegiste protegerla cuando pudiste haberla vendido. Esa elección fue completamente tuya. Nadie más pudo hacerla por ti. Abuelo, no hable más. Descanse. Guarde su energía. Ya descansaré muy pronto, mijo. Déjame decir esto antes. Osvaldo tosió, su cuerpo sacudiéndose. Ahora ve y enseña a otros. Los niños en esas escuelas nuevas. Enséñales lo que tú aprendiste tan dolorosamente. Que su sangre indígena es su fuerza, nunca su vergüenza. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Ezequiel. Se lo prometo, abuelo. Se lo juro. Osvaldo sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Cerró los ojos lentamente. El viento. ¿Lo oyes, muchacho? Ezequiel escuchó. Afuera el viento patagónico soplaba contra la ventana del hospital. Sí, abuelo. Lo oigo. Bueno. Eso es bueno. Su voz era casi inaudible ahora. Siempre escucha el viento. Siempre te dirá la verdad. El monitor emitió un pitido largo y continuo. Una línea plana donde antes había montañas. Ezequiel bajó la cabeza hasta el pecho inmóvil de Osvaldo y lloró como no había llorado en años. Lloró por el hombre que lo había salvado. Lloró por el padre que nunca tuvo. Lloró por todas las despedidas que duelen precisamente porque el amor fue real. Luciana se acercó silenciosamente y puso una mano en su hombro. Afuera, el viento seguía soplando. 3 días después. Cementerio en la tierra de Ezequiel. Las montañas se alzaban detrás del pequeño cementerio como testigos eternos y silenciosos. La comunidad mapuche se reunió en un círculo sagrado. Más de 200 personas vestidas con ropa tradicional de colores vibrantes. Ponchos rojos, azules, amarillos brillaban contra el cielo gris de la tarde. El machi, el chamán anciano de la comunidad, estaba en el centro. Tocaba el cultrún con manos expertas. El tambor sagrado resonaba profundo y constante, llamando a los espíritus ancestrales para que recibieran a uno de los suyos. Osvaldo Huenul vuelve a la tierra que protegió toda su vida, cantó el machi en mapudungún, su voz clara y fuerte. Su espíritu vivirá en el viento que nunca descansa. Su sabiduría vivirá en los corazones de los que tuvo el honor de enseñar. Las mujeres comenzaron la ululachón, el mismo grito ancestral agudo y vibrante que había llenado la sala de prensa años atrás. Ahora llenaba el valle entero, rebotando contra las montañas, multiplicándose en ecos que parecían venir de la tierra misma. Ezequiel, vestido con el poncho tradicional que Osvaldo le había regalado en su 18º cumpleaños, se acercó lentamente a la tumba abierta. En sus manos llevaba el cultrún personal de Osvaldo, decorado con símbolos sagrados pintados a mano. Lo colocó suavemente sobre la tierra fresca. Descanse, abuelo. Su trabajo en este mundo está terminado. El mío apenas comienza, pero caminaré el camino que usted me mostró. El viento sopló fuerte en ese momento,
como si respondiera directamente a sus palabras. Y por un momento imposible de explicar, Ezequiel juró que escuchó la risa cálida y familiar de Osvaldo en ese viento. Parque eólico. Atardecer. Ezequiel estaba solo en medio del campo de turbinas. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Las 300 turbinas giraban a su alrededor, sus sombras alargadas cruzando la tierra. El viento soplaba fuerte, constante, eterno. Tocó la pulsera en su muñeca. Las cicatrices del fuego seguían ahí, oscuras contra la lana descolorida. 15 años llevándola. Cada día recordando. Pero ahora los recuerdos no dolían. Eran simplemente parte de quién era. La voz de Osvaldo resonó en su memoria, clara como si el viejo gaucho estuviera a su lado. Tu sangre no es una maldición, Ezequiel. Es tu herencia. Úsala para proteger a tu pueblo. Ezequiel cerró los ojos, sintió el viento en su rostro. Ya lo hice, abuelo susurró, y seguiré haciéndolo. Abrió los ojos. El sol tocó el horizonte. Las turbinas brillaron doradas por un momento, como si también despidieran al día. Su teléfono vibró. Un mensaje de Luciana. La escuela número 4 está aprobada. Comenzamos construcción en primavera. 800 niños más tendrán educación. Lo logramos. Ezequiel sonrió. La cámara comenzó a alejarse lentamente. Ezequiel se hizo más pequeño, una figura solitaria rodeada de gigantes blancos. Las turbinas giraban, las montañas permanecían, el cielo se oscurecía, más lejos, más alto, hasta que Ezequiel era apenas un punto en la inmensidad. Las turbinas seguían girando, el viento seguía soplando, la tierra seguía protegida. Pantalla negra texto. Mirta Sánchez vive en Neuquén. Trabaja como empleada de limpieza. Nunca volvió a ver a Ezequiel. Facundo Sánchez cumple condena en la cárcel de Río Gallegos. Salida prevista 2034. Luciana Sánchez dirige el programa educativo del Fideicomiso de Tierras Mapuche Navarro. Don Osvaldo Huenul, 1941-2026, fue enterrado como héroe mapuche en la tierra que amó. Ezequiel Navarro gestiona el Fideicomiso, que ha beneficiado a más de 12,000 personas indígenas en Patagonia, 4 escuelas, 2 clínicas de salud, un centro cultural. La tierra permanece protegida, para siempre. El viento sigue soplando. El viento sigue soplando. Lecciones para transformar tu vida. La historia de Ezequiel Navarro nos enseña verdades profundas sobre la dignidad humana y el poder de nuestras decisiones. Las 5 lecciones esenciales. Primera, tu origen es tu fuerza, nunca tu vergüenza. Ezequiel cargó durante 15 años la pulsera quemada de su abuela mapuche. Mirta le dijo que su sangre era sucia, pero Osvaldo le enseñó que era sangre de guerreros. La diferencia no estaba en su sangre, sino en quién eligió creer. Aplicación. No permitas que otros definan tu valor. Tu historia puede convertirse en tu mayor fortaleza. Segunda, perdonar no significa reconciliarse. Cuando Ezequiel encontró a Mirta, le dijo, ya la perdoné, pero perdonar no significa olvidar. No significa que somos familia. Perdonó para liberarse del odio, no para restaurar una relación tóxica. Establecer límites saludables es madurez, no crueldad. Aplicación. Puedes soltar el resentimiento sin abrir tu puerta a quien te lastimó. Tercera, el legado vale más que el dinero. Ezequiel rechazó $48 millones personales para crear un fideicomiso comunitario. Se preguntó, ¿cómo quiero ser recordado? Dentro de 100 años, nadie recordará su cuenta bancaria. Recordarán las escuelas, las clínicas, las 12,000 vidas que cambió. Aplicación. Pregúntate regularmente, ¿estoy construyendo riqueza o legado? Cuarta. La educación es poder que nadie puede quitarte. Osvaldo dio a Ezequiel habilidades, conocimiento de su idioma ancestral
y dignidad. Mirta le quitó la casa, pero no pudo robarle lo aprendido. Aplicación. Invierte continuamente en tu educación por autonomía y libertad. Quinta. La mejor venganza es vivir bien. Ezequiel no destruyó a Mirta o Facundo. Ellos se destruyeron solos. Mientras él construía turbinas y escuelas, ellos cosechaban las consecuencias de su odio. La justicia real es demostrar que estaban equivocados mientras construyes algo hermoso. Aplicación. Cada hora que gastas en venganza es una hora que no inviertes en tu éxito. El llamado final. El viento patagónico sigue soplando sobre 300 turbinas. Cada rotación pregunta, ¿qué estás construyendo que durará más que tú? Ezequiel convirtió su rechazo en inclusión, su pobreza en prosperidad compartida, su trauma en enseñanza. No porque fuera especial, sino porque tomó decisiones conscientes día tras día. Tú puedes hacer lo mismo. Tu sangre, sea cual sea, es tu fuerza. Úsala sabiamente. El viento sigue soplando. Tú decides qué construyes con él.